This episode is part of the Utopia podcast series on European literatures and gender from a transnational perspective. Buenos días, bienvenidos al episodio de hoy. Soy Laura Bach y hoy tengo el placer de conversar con Alicia Duhovne-Ortiz, quien nos ha abierto las puertas de su casa en París. Alicia es poeta, novelista, biógrafa y periodista. Su obra suma más de 35 libros, escritos en castellano y en francés, traducidos a más de 20 idiomas. Entre otros reconocimientos, recibió el premio Konex de Platino y una beca Guggenheim. Sus personajes están siempre divididos entre dos idiomas, dos países, dos identidades. Son mujeres que migran, que tienen vidas secretas, que habitan la frontera entre mundos. Eva Perón, Dora Maar, Santa Teresa de Ávila son algunos de los ejemplos de estos personajes. Alicia nació en Buenos Aires en 1939 y en 1978, con una hija de 13 años, dejó la Argentina huyendo de la dictadura militar. Se instaló en París, aunque París tampoco ha sido un punto fijo. Ha vivido en distintas regiones de Francia y ha regresado periódicamente a su país. Acaba de publicar Andanzas, que reúne sus dos primeras autobiografías y una tercera y última parte titulada Aguardiente. Alicia tiene una hija, 2 nietas y 2 bisnietos, y hace poco retomó la pintura, abandonada hace 60 años. Alicia, muchas gracias por recibirnos. Gracias a ti, Laura. Naturalmente la primera pregunta que te voy a hacer tiene que ver con el exilio y la migración que han marcado tu vida y que han sido también el germen de tu obra. Bueno, en el 78 estaba la dictadura en Argentina, efectivamente, como acabas de decir, yo estaba en el diario La Opinión, o sea que mi situación estaba muy comprometida. Tuve un encuentro bastante atroz con el que iba a ser el director del diario La Opinión, que era el diario del almirante Macera, cosa que todos los periodistas de La Opinión sabíamos, al punto de que a ese diario lo llamábamos el Corriere della Macera. Bueno, entonces durante esa entrevista quedó claro que yo no me podía quedar en Argentina, porque este señor, que venía directamente de parte de Macera, Macera era el jefe de la ESMA, el Centro de Detención y Tortura de la dictadura. Este señor me quería tomar manu militari, hay que decirlo, para su diario. Era obligatorio que yo asumiera un papel en el plantel de ese diario, sí o sí, me decía. Y bueno, fue o entraba o me iba del país, era una cosa así, ¿no? Entonces me fui del país porque yo no podía trabajar ahí. Debo decir que muchos periodistas conocidos y gente de bien, como diría nuestro actual presidente, fueron a trabajar ahí porque no todo el mundo puede agarrar su valija e irse. Y yo podía. ¿Y por qué podía? Porque esa valija la tenía ya armada de nacimiento, ¿no? Para mí lo más evidente era saltar en un avión, irme. Antes había sido saltar en un barco. Y eso se lo digo bastante a mi padre. Mi madre era de una vieja familia criolla, pero muy europeizada ella, pero mi padre era directamente un europeo, a pesar de que nació en la Argentina, y para él la solución a todos los males estaba en irse a Europa. Cuando yo era chica nos mandó de viaje mi madre y yo en 1950 durante un año por Europa, y con mi madre no me perdonó un cuadro, una vieja piedra, una catedral. Bueno, era irse a Europa porque para la educación de una chica y para una escritora como mi madre no podía vivir sin conocer Europa. Y más adelante tuve una pena de amor y mi padre me mandó a Europa de nuevo en el 2000, espérate, no, ¿qué 2000 que estoy diciendo? En el 62. Entonces, en el momento en el que se plantea este asunto, yo no podía entrar a ese diario, no podía trabajar para Macera, evidentemente. Después me enteré al llegar a Europa de que no podía haberme quedado en Argentina después de decirle que no a este señor. Era obvio que igual decía que sí o entraba, era obligatorio. Pero además yo no sabía, porque sabíamos mucho, pero yo no sabía que había artículos del diario Convicción que eran escritos en las mazmorras de la ESMA. Tenían a periodistas presos que tenían la obligación de colaborar con el diario. Eso lo supe después, pero me bastó con lo que ya sabía, de manera que salté en un avión como estaba inscrito en mi historia. ¿Has estado viviendo en París entonces desde 1978? Con idas y vueltas a la Argentina. Alguna permanente, sí. En un momento dado heredé un departamentito, que yo nunca había tenido nada, heredé un departamentito que me
me lo legó mi tío africanista, etnomusicólogo, hermano de mi madre, Néstor Ortiz Odrigo, que no tenía hijos, yo no sabía que me había legado eso, pero bueno, me encontré con un departamentito y me fui a ver si mis chicas venían a Buenos Aires, habían ido antes, no fueron. Ahí estuve 5 años en Argentina, sí. Pero es muy difícil haber armado una valija que por otra parte estaba inscrita en mi historia y después volver de verdad. Cuando me preguntaban, me veían ahí, me decían, ¿volviste definitivamente? Yo decía, qué palabra más larga, además detesto los adverbios de modo. No, definitivamente no, nunca, no sé. Y sobre los viajes y esos lugares que aparecen en tu obra. Casi fueron todos viajes, nunca por placer, suponiendo que el turismo lo sea, sino siempre por trabajo, por estudio, por ir a investigar sobre algún libro. Todos mis viajes tienen por objetivo, un objetivo literario, ¿no? De estudio. Pero viviendo sí, en Italia, en los años 60, sí viví en Roma durante un año. El quartiere de la Malavita, el barrio de la mala vida en el Trastevere, donde pasé un momento extraordinario de gran libertad. Yo tenía 23 años. Y bueno, era amiga de los ladrones y fue fantástico salir de una casa donde eran de vanguardia mis padres y eran una familia de izquierda, pero yo era de todas maneras una chica de Buenos Aires como corresponde y de repente me encuentro en la libertad absoluta. Ahí conocí a mi primer marido búlgaro que se acercó a la mesa del restaurante donde estábamos con amigos a tocar esas maravillosas canciones balcánicas, que con cuartos de tono que resuenan en la espalda, ¿no? Todo lo que es oriental me hace vibrar. Y bueno, ese tipo de persona a la que uno le da una propina cuando canta. Yo lo invité a mi mesa y me casé con él. Dentro de la geografía de tu obra, Alicia, Francia ocupa un lugar fundamental. Como decía al comienzo, no solamente has vivido en París, tu autobiografía, la última parte, Aguardiente, termina en el Valle del Loire y después vuelves a París. Y también, por lo que me has contado, viviste en Toulouse durante un tiempo. Viví en Toulouse un año. Algunas de mis andanzas han sido maternales, ¿no? Porque mi hija vivía en Ariège, entonces yo quería estar cerca de mis nietas, que eran chiquitas, para llevarlas al cine y vestirlas de chicas de clase media alguna vez y comprarles pochoclo viendo películas tontas para chicos, me parecía importante para su educación. O sea que viví un año en Toulouse porque quedaba cerca de allí. Y lo de el Berry, que es esta región a la que aludiste, la que es el Cher, desde el punto de vista oficial se llama el Cher, pero el Berry era la provincia de George Sand, que yo la conocía por las novelas de George Sand sobre las brujas, ¿no? Me atraía mucho. En un momento dado fue mi tercera emigración, como llamarla, uno nunca sabe si va o si viene, pero bueno, estaba en Buenos Aires y me nace en Francia un bisnieto, Esteban, de padre colombiano, Esteban Peñalosa. Entonces yo dije que estoy haciendo en Buenos Aires, vendí ese departamento, el que había heredado, y me compré una casita de cuentos de hadas o de brujas al lado de un bosque, con ciervos, con un jardín con rosas de gran tamaño, y logré hacer crecer un sauce que se convirtió en mi residencia secundaria, porque estaba siempre ahí abajo tomando mate y mirándolo pelearse amablemente con los otros árboles para ver cuál ganaba el espacio. 11 años de éxtasis permanente, durante los cuales yo observaba cuántos pétalos tenía cada flor, porque en general tenían 5, porque el pajarerío que se lanzaba en verano a la hora de la siesta a cantar en conjunto, todos juntos, se llama la orden. De pronto se callaban todos juntos y yo contaba los compases del silencio, eran 5. Bueno, estaba en ese tipo de problemática durante 11 años, hasta que me enfermé y me tuve que ir del campo y volver a París. Y ya que mencionas la casa, hablemos un poco del exilio, que es un tema que atraviesa tu obra, tu producción autobiográfica principalmente. En El árbol de la gitana tú hablas de una casa soñada que tu padre siempre quiso tener. Entonces, esta casa en la que estuviste viviendo, ¿qué relación tiene con esa idea?
era tan para él un espejismo que él soñaba con una casita así, ¿no? De tipo Hansel y Gretel, el tipo de estética que me legó por lo visto, con postigos verdes, con corazoncitos, con ese tipo de opereta centroeuropea. Pero la llamaba a esa casa imposible Fata Morgana. Fata Morgana era un espejismo que tenía lugar, me explicaba él, en un lugar de Sicilia, donde una ciudad siciliana, no sé cuál, aparece reflejada en el mar al revés. Entonces la casa se iba a llamar Fata Morgana. Y cuando yo tuve una casa que respondía a su estética, la llamé Fata Morgana. ¿Cómo ves tú, tanto en el exilio y más precisamente en tu experiencia personal, esta idea de cargar con una casa perdida por un lado y una casa imaginaria por el otro? Yo creo que lo es para la mayor parte de nosotros, ¿no? Estaba casi tentada de decirte, eso depende, pero sí, es para la mayor parte de nosotros. Por empezar, estamos soñando con la casa perdida, que es la del país de uno, y pensando que a partir de la pérdida de esa casa natal, todo es provisorio, ¿no? En algún momento yo digo en algo de la gitana que estaba tan acostumbrada a mudarme, porque sí, he estado viviendo casi solo en París, pero dentro de París he vivido más o menos en 40 lugares. Cuando volvía a clavar los adornos y los cuadros, clavaba poco cada clavito porque sabía que pronto iba a tener que desclavarlos, ¿no? Es decir, que la sensación de que la valija está más o menos siempre hecha y la sensación de lo provisorio me parece muy importante humanamente, porque como nuestra vida es provisoria, entonces uno está preparado para todo, habiendo conocido esta sensación de lo no definitivo. ¿Por qué lo no definitivo? Es evidentemente una ilusión. Lo definitivo es una ilusión. Y ya que estamos hablando de las casas que uno habita, de los hogares que uno habita, tú has escrito tanto en castellano como en francés. ¿Cómo ha sido ese proceso y qué ha significado para ti y para tu obra el escribir en cada una de esas lenguas? Cuando he escrito en francés, de alguna manera eran o imposiciones editoriales o deseos claramente expresados, ¿no? Qué bueno sería, sí, qué interesante, un libro medio periodístico y medio literario, muy literario, sobre Maradona. Yo pensaba hacer un viaje a Nápoles, propuse el libro, me dijeron que sí enseguida, pero me dijeron qué bueno sería que lo escribieras en francés, entonces frente a ese qué bueno sería, lo hice. Y el otro fue nada menos que la biografía de Eva Perón, que me propuso amablemente Héctor Bianchotti. No fue un encargo, fue una propuesta. Era un ser muy púdico y muy elegante, que nunca iba a ser un encargo, sino que me llamaba todos los días a hablarme de Evita hasta que entendí que quería. Bueno, y ahí también amablemente me sugirió que sería muy bueno que yo lo escribiera en francés. Me corrigen siempre, cada vez menos. Ahora estoy escribiendo textos para antologías del Parlement des écrivains francophones que mencionaste. Ahí me corrigen cada vez menos, pero en general, antes me corregían mucho más, claro. El francés no era tan bueno como ahora, pero tratándose de una biografía o de un ensayo, puedo más fácilmente. Nunca hubiera aceptado escribir una novela en francés porque en la novela realmente hay la relación visceral con la lengua materna y porque en español yo me divierto, gozo, deshago la lengua, la vuelvo a hacer, cosa que en francés no puedo. Frente al francés, que es el otro idioma, tengo una relación muy respetuosa, me sale bien, pero no deshago las palabras, ¿no? Y además el idioma francés te obliga a eso porque hay una obligación racional que no existe en español. Cuando llegué y empecé a escribir en francés o cuando mis traductores me traducían, me hacían una pregunta muy extraña para mí. Me preguntaban, ¿y esta idea de dónde sale? ¿De dónde sale esta idea? En español no nos preguntamos nunca de dónde sale, salió. Bueno, yo ahora, gracias al francés, me hago la pregunta, inclusive para mis textos en español. Es decir, que el francés me sirvió el vivir en ese otro país que es el otro idioma, porque es realmente cambiar de país por dentro, tener otra alma, si quieres. El vivir en ese otro lugar
me ayudó a organizar el pensamiento de otra manera. Muy bien, eso es otra frontera y una suerte de Sí, inmigración así es. o de exilio. Completamente. ¿Cómo llamarlo? De inmigración, acá la policía considera que es por motivos económicos y exilio por motivos políticos. Yo no sé cuál es la definición real. En todo caso es irse, pero irse profundamente. De acuerdo. Bueno, y ahora, si te parece bien, quisiera que hablemos de los personajes en tu obra, porque has escrito varias biografías, entre ellas la de Eva Perón, la de Diego Maradona, la de la fotógrafa surrealista Dora Maar, y en las obras de ficción, los personajes, según me decías, son siempre reales o posibles, y quisiera que nos cuentes un poco sobre eso. Además, predominan las mujeres, porque solo has escrito sobre 3 hombres, Maradona, Diego Duarte y tu padre Carlos Duchovny. Cuando trabajo sobre hombres no puedo en absoluto meterme en la cabeza de esos personajes, esos 3 personajes, ni siquiera de mi padre, porque está contada la historia a través de mi viaje, porque yo cuento su historia de acuerdo con los elementos que recogí directamente de él, o más bien a través de mi madre, que era la narradora, o de lo que iba estudiando en Moscú y en Ucrania, porque fue un viaje a los orígenes, ¿no? En el caso de Diego Duarte, que es un cartonero asesinado por la policía bajo una montaña de basura, me lo contó su hermana, pero yo no me podía meter en la cabeza de ese chico. Y en el caso de Maradona tampoco. Es decir, que a los personajes masculinos los veo de afuera. A los personajes femeninos, cuando se trata de una biografía como Eva Perón o Dora Maar, también, porque la biografía como género impide hacer esa migración a la cabeza del otro, uno no entra en la cabeza del personaje. Esto me lo enseñó Héctor Bianchotti, porque no solo que me sugirió escribir sobre Evita, sino que me iba leyendo y de pronto me decía, no, esto vos no lo podés saber. Si Evita sintió esto o pensó esto, vos como biógrafa no lo podés saber. Como novelista podrías, como biógrafa no. Eso fue una gran enseñanza. Entonces yo no migré a la cabeza de Evita. Más adelante sí, con una novela sobre ella. La procesión va por dentro. Pero entonces, en todos los otros casos, son novelas, digamos, históricas o de base histórica. El único personaje posible es el de la prostituta de judía polaca, víctima de la Zvimigdal, que era una organización de trata de blancas en Argentina. En ese caso, ese personaje es posible, aunque he tenido datos sobre ella. En todos los otros casos, casi, eran personajes reales. ¿Por qué personajes reales? Bueno, francamente porque no tengo la menor imaginación para la trama. No me puedo imaginar una historia. En cambio, estoy frente a una historia. Me entero de, por ejemplo, la historia de la Madama Lynch, una hermosa irlandesa que fue cocotte en París, en la corte de Napoleón III, que se dejó llevar a Paraguay por el que sería el dictador de Paraguay. En ese momento era el hijo del dictador de Paraguay, bueno, siempre un dictador de Paraguay. La historia me sedujo completamente. ¿Por qué me seducen ciertas historias? ¿Por qué elijo ciertos personajes? ¿Y por qué son mujeres? Son mujeres porque a las mujeres las entiendo mejor. Así como no debo, como biógrafa, entrar en la cabeza de mi personaje, así sea femenino. Como novelista no puedo entrar en la cabeza de un hombre, porque yo no sé cómo funciona la cabeza de un hombre. Con toda franqueza, no sé. En cambio, de un personaje femenino sé, no es que supongo, sé lo que ha sentido. ¿Qué sintió la Madama Lynch, hermosísima, pelirroja, elegantísima, llegando a un paisete como Paraguay, en ese momento realmente paisete, donde las damas de la alta sociedad la despreciaban porque la envidiaban, porque ellas andaban en patas, sin zapatos, y la Madama Lynch andaba con una sombrillita de encaje? ¿Qué pudo sentir al darse cuenta de que ella era solo la favorita del harén? Y cómo hizo para tragarse la rabia y aguantárselo, porque de todas maneras le convenía quedarse, y cómo desarrolla una avidez de lucro que es totalmente ajena a mí, pero que hice el esfuerzo de entenderlo como venganza y avidez de poder y lucro, ¿no? Bueno, yo sé lo que sintió ella, no lo imagino, lo sé. Sé lo que sintió Anita Garibaldi en su
en su viaje a través del sur de Brasil junto a este gringo maravilloso que le había caído en suerte y al que se aferró con uñas y dientes hasta morir, y sé por qué quiso morir al lado de él, lo sé. Entonces es simplemente porque conozco más a las mujeres que a los hombres y hay algo que las une, de todas maneras, no es cualquier mujer. En ningún caso se trata de una amable esposa, madre de familia, que ha hecho una vida, entre comillas, normal, tranquila. No, se trata de mujeres extremas, que saben ir hasta el extremo de sí mismas, y de mujeres siempre con una doble identidad. Nacional, étnica, social, lo que tú quieras, pero son dobles y no múltiples, ¿no? Han pasado fronteras interiores o geográficas o de nacimiento, han estado puestas en 2 lugares, Santa Teresa de Ávila, de familia judía por el padre, son siempre dobles. Yo soy doble, mis apellidos lo dicen, Duhovny Ortiz, un apellido judío y uno Goy, como dicen los judíos, no judío. Bueno, no me pude identificar con una vida tranquila, con una supuesta identidad única del que cree estar sentado en un sillón que le pertenece, en un país que le pertenece. No me pude identificar, no tengo nada contra la gente que vive así, pero simplemente yo no puedo escribir sobre esa gente. Claro, y eso es uno de los ejes de tu obra, de todas maneras, que todo está marcado con el exilio en diversas dimensiones y en diversas migraciones. Claro. Porque como tú dices, no es el momento, no es necesariamente que se vayan de un lugar a otro, sino que están migrando en diferentes estratosferas, digamos, de sí mismas. Estaba pensando, a partir de una pregunta que me habías hecho, ¿en qué momento empezó mi tendencia al exilio? Es evidente que es transgeneracional. Uno tiene la memoria de los antepasados y en este momento en el mundo casi todo el mundo ha venido de otro lado. Es decir, que todos tenemos la nostalgia de la casa perdida por nuestros abuelos, tatarabuelos, etc. Bueno, mi familia es particularmente rica en ese sentido, mezclada, ¿no? Familia española de Cantabria, genovesa, judía de Ucrania, bueno, está todo eso, está esa memoria que uno lleva sobre sus espaldas, ¿no? Claramente. Y está la memoria infantil, porque es como si yo hubiera migrado de un país a otro en el momento en el que, primero, cuando yo tenía 4 años, mi padre cae preso por comunista, y que pasa 2 años en una cárcel de la Patagonia, de Neuquén, y yo lo voy a visitar con mi madre, porque él pidió que me llevara. Era un viaje tremendo, en 1943, al sur de la Argentina, dos días de viaje en tren. ¿Por qué él quiso que yo fuera? Porque se me había desarrollado un escepticismo precoz que perdí. A partir de ahí me creí todo lo que me contaban, pero a los 4 años no me creía nada. Entonces yo decía que nos había abandonado, por eso mi padre quiso que yo fuera. Pero no era nada corriente en el colegio ser hija de un preso, por comunista. Y como además yo lo contaba porque mi madre estaba muy orgullosa, yo me pasaba la vida diciéndole a las maestras en el colegio: yo soy atea y comunista y mi papá está preso en la cárcel de Neuquén, con lo cual tenía un éxito asegurado, pero con lo cual era la rara del colegio, lo que significa de algún modo la extranjera, la diferente. Y más adelante, cuando mis padres se fueron del Partido Comunista en 1946, fueron disidentes, pioneros de la disidencia, ¿no? En el 46 todavía no se iban los comunistas. Los valientes se fueron en el 50, cuando el 20 Congreso, cuando Khrushchev habló de los crímenes de Stalin, pero antes no se iban. Bueno, fue en el 46. Al irse del Partido Comunista, se llamaba entregar el carnet. Y entregar el carnet era claramente como entregar el pasaporte, era irse de un país. El Partido Comunista era un país. Mis padres no habían conocido nunca a otra gente que la que estaba dentro del partido. Se van, renuncian, son considerados como traidores, como vistos como apestados. Nunca más nadie vino a tocar el timbre de mi casa, no apareció nunca más nadie. Yo crecí en un ambiente sin sociabilización posible. Había una familia, 2 familias, una judía y una goy, pero no había amigos. Entonces crecí en eso, y eso es una de las formas del exilio. Fui exiliada en la Argentina de nacimiento.
Bien, y ya que hablas de tu padre, hay una obra maravillosa que es El camarada Carlos, en el que tú descubres la historia y ahí van dos preguntas. Una, ¿cómo fue ir descubriendo lo que vas a contar, que finalmente fue hacer él mientras estudió en Moscú? Pero también este viaje a esos lugares inciertos, ¿no? El ser o pertenecer, como nos pasa a bastantes, a países que no podemos localizar en el mapa, y cómo fue esa reconstrucción que hiciste tú desde lo que contaba tu padre, Carlos. Desde lo que contaba mi padre y desde lo que le había por suerte contado a mi madre, el momento, no sé cómo dice el tango, el momento no sé qué del cariño, no es álgido, bueno, cuando se conocieron. Menos mal que en ese momento él le contó muchas cosas porque después se cayó la boca para siempre, se convirtió en un hombre mudo con la decepción terrible del comunismo. Y mi madre me contó todo, entonces yo sabía cosas, pero había cosas que yo le preguntaba. Entonces decía, pero decime, ¿de dónde eran? ¿De dónde eran tus padres? ¿De dónde venían? Llegaron Samuel y Sara Duhovne, Samuel Duhovne y Sara Brum, en el 1900, de un pueblito ucraniano llamado Kurilovich, pero él no me decía ucraniano. Llegaron a las colonias judías del barón de Irsch, en la provincia de Entre Ríos. Bueno, yo decía, ¿y de dónde quedaba eso? Y me hacía así con la mano siempre, me hacía como signo de más o menos. Y todo eso era Besarabia, pero es que a veces era Rusia, y a veces era Rumania, y a veces era Moldavia. Ucrania nunca dijo. Los judíos argentinos, que son todos de origen ucraniano, casi, salvo los que son de origen polaco, nunca dijeron Ucrania. ¿Por qué? No tengo teoría, no sé. Bueno, entonces más o menos Besarabia, y me decía, pero la capital era Kishinev. Bueno, como yo me había creído que la capital donde tenía que ir a hacer esta investigación era Kishinev, la beca que me dieron los franceses, que Dios los bendiga, la misión Stendhal del Ministerio de Relaciones Exteriores, era para ir a hacer una investigación literaria fuera de Francia. Bueno, me dieron un boleto para Kishinev, llegó a Kishinev y no era, evidentemente, hasta que mis dos maravillosas ¿cómo se llama? Traductoras moldavas me dijeron, pero no, es que es en Ucrania, y tuvimos que atravesar el río Dniester, que es una frontera, en un ómnibus de gitanos para cruzar del otro lado y ver la ciudad, que era Mogiliev Podolsky, con el Museo del Holocausto, como me mostró el director, un viejito llamado Abraham Kaplan, y después ir al pueblo natal, Kurilovich. ¿Cómo es, no, encontrar y cuál fue ese recorrido de los lugares que uno no puede señalar claramente en un mapa? Claro, no poderlo señalar en un mapa me lo explicó de una manera maravillosa antes de mi viaje un judío moldavo de París, cuando yo le decía, pero es que yo no sé dónde queda Besarabia, porque así le llamaban a toda la región de demarcación zarista. Los judíos estaban obligados a vivir ahí, y los gitanos no podían vivir en otro lado. Bueno, y entonces este señor me dijo, no, es que Besarabia no era un lugar, era un estado de ánimo. Entonces, bueno, yo me tomé un avión a un estado de ánimo. Y claro que era imposible de reconocer, pero cuando finalmente reconocí, gracias a mis intérpretes moldavas, el lugar preciso, y al director del Museo del Holocausto, el lugar preciso, Kurilovich existía, porque es increíble para una argentina decir, yo vengo de Kurilovich, porque no de Marte. Bueno, existía. Y bueno, ahí entendí lo que se puede sentir frente a un lugar que estaba hecho para ser abandonado. Cantabria también, fui a Cantabria a ver cómo era San Pedro del Romeral, también es un lugar para el abandono. Mis antepasados, Ortiz de la Torre, se fueron de ahí en el siglo XVIII, pero eran colonizadores, se fueron por otro motivo, pero el último orejón del tarro, como decimos en Argentina, y no sé si en España, un lugar para dejarlo. Pero Kurilovich, a pesar de que era un pueblito bastante lindo, ahora bastante moderno, te estoy hablando del año 2005, no durante la guerra, no sé si hay guerra ahora, la región se llama Vinitsa, pero las empleadas del registro civil de la municipalidad, que me sacaron documentos, una punta de Duhovne, era una familia vasta, muy culta, muy admirada, porque sabían todos los idiomas, eran profesores de filosofía, bueno.
y me preguntaban, todas con dientes de oro, me sonreían, me preguntaban muy emocionadas, ¿qué siente? Porque ellas estaban emocionadas de ver a alguien venida de las antípodas, a ver el pueblo natal de sus antepasados, ¿qué sentía? Y yo no les podía decir que lo que sentía era un inmenso alivio y una inmensa gratitud por la inteligencia de mis abuelos, que dejaron ese lugar porque el barón de Hirsch les dio la posibilidad, como a centenares, miles de judíos de ese lugar, se fueron a Argentina. Y para terminar, Alicia, ya que tenemos una idea de esa cartografía de los exilios y las inmigraciones que te atraviesan a ti y a tu familia, quisiera terminar aludiendo a tu obra autobiográfica. Comentamos al inicio que se acaba de publicar Andanzas, la trilogía autobiográfica. Tú, como tus personajes, conocen muy bien esa sensación de estar divididos, de existir entre los ires y venires. En El árbol de la gitana, que se publicó en 1991, Las perlas rojas en el 2005 y ahora Aguardiente en el 2023, la división marca el tono del relato. La voz de la gitana, la voz de tu madre te acompañan. Entonces mi pregunta es si el exilio en tu obra parece tener dos voces, si es algo doble, si tú tienes o te acompaña un alter ego. ¿Qué tengo? Porque no lo elijo. Vuelvo a Bianchotti, que fue mi hada madrina en París, porque hablando del árbol de la gitana que él leyó cuando todavía estaba en pañales, yo tenía los capítulos de los antepasados y tenía los capítulos de mis propios vagabundeos en París. Bianchotti me dijo que la escritura era una maravilla, pero que la estructura no funcionaba. Y fuimos entendiendo de a dos, diálogo socrático, ¿no? Yo le dije, claro, falta la narradora. Entonces me dice, sí, podría ser una de tus abuelas. Me dijo él, y no, porque mi abuela judía no podía saberlo del otro lado y viceversa, no. Y me escuché decirle, no, es una gitana. Entonces me dijo, ¿vos conocés a una gitana? No, yo tengo una gitana. Esa gitana apareció en mi vida y apareció en mi escritura a través del diálogo con Bianchotti, estos diálogos que aclaran todo, uno solo a veces no puede pensar. Pero después este alter ego al que te referís, que le atribuyo a personajes como la Madame Lynch, este alter ego me elige, me sale así. Ojalá no me hubiera salido en Aguardiente, porque la que me sale en Aguardiente, la gitana me quiere mucho. Sí. Trata de protegerme, me muestra las cosas que no pueden hacerme doler demasiado, me las muestra igual, pero bueno. Pero la de Aguardiente me detesta. La que yo llamo Isila, que es Alicia al revés, es malísima, pero sirve para un diálogo teatral. Es mala, pero me sirve para ver cosas de mí. Yo, como me quiero muchísimo, no me doy cuenta, pero ella me detesta y sí se da cuenta. O sea que resulta que hay un yo y un yo que se pelean o que coinciden, pero hay un diálogo permanente. Y en Las perlas rojas no hay este diálogo, pero hay otra cosa que me sucedió absolutamente así. Yo no podía empezar con en primera persona. El libro no empieza en primera persona. Yo me dirijo a yo me tuteo. Segunda persona, hasta, porque ahí vuelvo a contar la historia de la gitana, pero desde otra punta. Empieza con la infancia. Me dirijo a mí en segunda persona hasta el momento del exilio. Hasta el momento en el que llego a París, ahí sí soy yo. Es decir, que me convierto en yo en el momento en el que soy una exiliada, porque en ese momento asumo, palabra que detesto pero que no tiene equivalente, asumo el hecho de que soy una exiliada de nacimiento y de que el exilio es mi verdadera identidad, palabra que también detesto pero que no tiene equivalente. Gracias, Alicia, por esta conversación tan agradable. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Hasta la próxima.